Prensa Blue. Pues para seguir hablando de este tema nos contactamos a esta hora con Julio Londoño Paredes, fue canciller de la República y nos ha concedido unos minutos de este domingo, señor ex canciller, para que nos ayude a entender mejor este tema y las implicaciones que evidentemente tiene para nosotros los colombianos. Gracias por estar estos minutos aquí en Blue Radio. Con mucho gusto, un cordial saludo para ustedes. Bueno, ¿qué implicaciones? Usted en esa primera lectura que le da a este tema de certificación, valga decir, sin sanciones, sin mayores implicaciones más allá de las políticas, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, los Estados Unidos se han arrogado el derecho de certificar a los países sobre el problema del narcotráfico y de la lucha que están llevando a efecto frente a los cultivos ilícitos. Así lo habían hecho anteriormente con los derechos humanos, que anualmente certifican a todos los países en ese sentido. Yo creo que eso no es dable ni por los Estados Unidos ni por otros estados. Fuera de eso, naturalmente tenemos que ser realistas y estamos afrontando una realidad que fue la decisión de los Estados Unidos de certificar a Colombia, que yo creo que fundamentalmente es una certificación de carácter moral y política antes que efectiva, y que llegue a aplicar algunas acciones sobre nuestro país. Sí, pero a mí me llama la atención, doctor Paredes, que usted diga que se han abrogado el derecho, pero ¿no le parece justo en la medida en que pues es el país que más aporte hace a sus aliados en temas como estos, proyectos sociales y la lucha contra el narcotráfico, y lo que hacen es evaluar si eso sirvió o no sirvió, la plática que están dando? Sin duda ninguna. Los Estados Unidos no dan una enorme suma tampoco para la lucha contra las drogas en Colombia. Para un país de la magnitud y las características de Colombia no es una cosa extraordinaria. Tiene otros efectos, naturalmente, que es la cooperación que se presenta en el campo de carácter militar, económico y social. Eso es otra condición. Que naturalmente podría en un momento determinado el presidente de los Estados Unidos echar mano de esos factores para afectar y sancionar a Colombia si es que el gobierno de Colombia no acoge en un momento determinado los requerimientos que se han hecho para la reducción de los cultivos ilícitos. Sí, en las explicaciones, doctor Londoño, le entiendo, usted le da un poco la razón al presidente Gustavo Petro, que en la locución presidencial esta semana, si quiere ya hablamos de la pertinencia o no de esa locución, pero en el fondo él decía, mire, en nuestro gobierno se ha desacelerado el aumento de los cultivos ilícitos, estamos sacrificando vidas humanas en ese intento por erradicar de manera forzada los cultivos ilícitos. Usted, señor Trump, nos tiene que respetar a nosotros la estrategia que estamos desarrollando en este gobierno, que es la sustitución voluntaria. Lo escucho y siento que usted de alguna manera le da la razón al presidente Gustavo Petro cuando dice, mire, esto es un tema netamente político y es por el hecho de que este es un gobierno de izquierda. No creo que porque sea gobierno de izquierda necesariamente. Y además de eso hay que concluir necesariamente que nosotros estamos nadando en coca y vamos a nadar en coca. Ese es el problema, con todos los problemas que tiene la coca para nosotros. Es que si fuera solamente los cultivos de coca, pues vaya y venga, pero es que es una situación que ha generado la violencia en el país, que tenemos sectores como la costa del Pacífico y el Catatumbo, prácticamente en poder de grupos armados que están disputándose las rutas para el narcotráfico. Ese es el problema que yo veo, que es complicadísimo, y el gobierno de Colombia no le puede dar la espalda a una situación de esas características que está afectando a todos los colombianos. Sí, pero entonces, bueno, siempre que uno analiza esto,
doctor Londoño, hay algo de razón en el tema de no querer ese nivel de dependencia, pero lo que pasa es que en esa cruzada que lleva el presidente Gustavo Petro, de pronto de manera más agreste que otros gobiernos, se afecta un tema fundamental y es la diplomacia. Se ofenden los dos gobiernos más por ese carácter que termina siendo tan similar de ambos gobernantes de ese radicalismo en sus posturas. En el tema de diplomacia también hay una gran afectación. Después de esta desertificación, ¿podríamos comenzar a recomponer esa relación teniendo en cuenta el ambiente hostil que hay entre los dos gobiernos? Yo creo que tú tienes razón. Se me hace absolutamente lamentable que se haya generalizado la diplomacia de micrófono o la diplomacia de X, que a medianoche o en cualquier momento del día o de la noche se hace un mensaje de cualquier clase o en un discurso inaugurando una población en Usiapurí, en el Atlántico, se dicen cualquier tipo de cosas. Eso no se puede manejar así. Para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores. Para eso hay gente preparada y que ha estudiado para esos efectos. Eso es absolutamente contraproducente y solo trae a la larga efectos negativos para los países. Entonces, eso es totalmente claro. Y naturalmente que es necesario dialogar, porque no tenemos otra alternativa. En este momento, incluso la Unión Europea, por otros medios y por otras condiciones, está también abocada a negociar con los Estados Unidos, por otras razones. Pero naturalmente el señor Trump está considerado en este momento y cree que él es una especie de Júpiter, y desafortunadamente en el mundo estamos en esas condiciones, pero lo que no quiere decir que el lenguaje deba ser el que se está llevando a efecto por Colombia. Todos Yo sabemos. quiero destacar, Sí. Perdóname, yo quiero destacar la conducta que ha tenido la presidenta de México, por ejemplo. No obstante tener la frontera con los Estados Unidos y haber sido amenazados por los Estados Unidos con bombardeos, ha llevado la cosa con inteligencia, con discreción y con cautela. Sí, es que yo siento, y haciendo énfasis en esto que usted dice, todos sabemos cómo es Trump, y a Trump nadie lo va a cambiar, él es así, y va a ser complicado, y hay que mantener una relación con Donald Trump, que al final, nos guste o no, es el presidente de los Estados Unidos. Pero de parte nuestra, y hablábamos ahora de la pertinencia de esa locución presidencial y del tono que utilizó el presidente Gustavo Petro, ¿cree que sí el gobierno lo ha manejado con esa inteligencia que usted nos menciona? De ninguna manera. Se ha caracterizado por la imprudencia, por hacer una cosa de carácter demagógico y que a mi juicio es absolutamente inconveniente. Eso no le sirve, eso no sirve para ningún efecto. Para eso son las negociaciones. Hemos tenido altas y bajas en las relaciones con los Estados Unidos, muy serias y muy complicadas. A mí como ministro de Relaciones Exteriores me tocó un momento en que también los Estados Unidos habían pensado en tomar unas medidas de esas características, y a base de concertación, de negociación y de explicación, eso se pudo abortar. Pero obviamente que el método no es el que se está siguiendo en este momento por parte del gobierno de Colombia, ni por parte del señor Trump, que tiene también las características de ser impredecible. De hecho, aquí usted habla con la voz de la experiencia, porque en nuestro único precedente de desertificación en el gobierno Samper, cuando María Emma Mejía era su jefe, usted estaba en Estados Unidos, usted era embajador ante las Naciones Unidas. ¿Cómo fue responder a ese momento ante ese panorama nuevo de incertidumbre, pero que se terminó resolviendo? ¿Qué fue clave ahí, doctor Londoño? Fue clave, primero, ser la prudencia. Se tomaron contactos con figuras importantes del gobierno de los Estados Unidos en un momento determinado, entre ellos el secretario de Energía, que tenía ascendencia latinoamericana. Se habló con todos y además se hizo contacto con los países, independientemente de las características que tuvieran, de los gobiernos que tuvieran. Nosotros no podemos en un momento determinado en un país volvernos enemigos de todos porque nos
coinciden con las ideas del jefe del Estado de Colombia. Claro. Las relaciones internacionales deben llevarse en una forma pragmática y objetiva. Si unimos las dos cosas en este momento, esas actitudes intempestivas en un momento determinado, o censurar a uno y otro país por una u otra razón, pues creo que no ese es el camino. Sí, ve usted en el panorama, doctor Londoño, decíamos, ya nos desertificaron, pero por ahora sin mayores consecuencias, es decir, la ayuda se mantiene, todo se mantiene, digamos, como intocable, pero ve usted la probabilidad de que eventualmente, si no se manejan las cosas, como usted bien dice, con inteligencia, pues nos terminen quitando ahora sí el resto, No, la le agrego tajada. ahí una cosa, doctor Londoño, el 26 de enero de este año nos alcanzaron a quitar las visas por un mensaje del presidente Petro y ya estamos desertificados, pero podemos perder mucho más y el tono no baja. Tienen toda la razón. Hay tres áreas en las cuales el señor Trump puede actuar. Por una parte, obviamente, es la actitud en sí misma sobre el problema de las visas. Puede en un momento determinado decir los colombianos, aún en el caso que tengan visas norteamericanas, no pueden ingresar al territorio colombiano. La segunda son los aranceles, que en un momento determinado puede subirlos como pretendió en un momento determinado un 50% y quiebra a millones de colombianos que están dedicados a diferentes actividades, ¿no? Y en última instancia, pues también puede generar una decisión de cortar completamente la cooperación que está presentando a las fuerzas militares, que no solamente son los 450 millones que se dan, sino hay una serie de acuerdos muy importantes de una dependencia, digo así, porque así es, de la ayuda militar norteamericana para el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Colombia. Pues ahí está el panorama que, Eduardo, lejos de estar tomando la ruta que todos los expertos en diplomacia dicen deberíamos estar tomando, hay riesgos en este momento latentes que nos expone ahí el doctor Londoño. Sí, claro, y para nadie es un secreto que al presidente Gustavo Petro pues no le gusta, no está de acuerdo con las posturas que ha tomado Donald Trump, pero como decíamos, al final es el presidente de Estados Unidos y es su manera de ser y no tiene ningún problema, como nos explica el doctor Londoño, de imponer unas sanciones mucho más duras que terminan impactando ahora sí, digamos, ya la vida cotidiana de todos los colombianos. Pues doctor Londoño, le agradecemos mucho estos minutos en este domingo y lo dejamos descansar. Un abrazo para usted. Con muchísimo gusto, cordial salud. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa.